Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones en COBOL FixDB2. En este vídeo vamos a continuar un poco con lo que estábamos haciendo en el anterior vídeo relacionado con los ficheros. En esta ocasión vamos a crear un programa en el que vamos a leer de un fichero de entrada, tal como hicimos en el anterior vídeo. Lo que pasa que en lugar de escribir en la salida de sysout proporcionada por la cadena, por el JCL que lanza el proceso, lo que vamos a hacer es escribir esa misma información en un fichero de salida, ¿de acuerdo? Esto servirá para ver un poco cuáles son las diferencias fundamentales en el manejo entre un fichero de entrada del que nosotros leemos información en nuestro programa y un fichero de salida en el que escribimos dicha información. Bien, sin más, comenzamos. Lo que podemos hacer para este programa, en lugar de escribir el programa completo, lo que podemos hacer es aprovechar el anterior programa que se llamaba, si no recuerdo mal, prueba 3. Prueba 3, efectivamente. Eso es, aquí tenemos el programa prueba 3 y a partir de este programa vamos a escribir nuestro siguiente programa que será el prueba 4. Entonces lo que hacemos es, nos lo copiamos con la opción C, cut, escribimos prueba 4, que será un programa que no existe, por lo tanto se nos abrirá el editor en vacío, tecleamos una A y tecleamos el comando paste para copiar lo que habíamos hecho antes, para pegar lo que habíamos copiado antes. Bien, en este caso se trata de un programa que lee en un fichero de entrada y escribe en un fichero de salida. Muy bien. Bueno, pues a partir de este programa, que se llama prueba 4, que es una copia del prueba 3, vamos a hacer las modificaciones necesarias para trabajar no solamente con un fichero de entrada, que bueno, podemos utilizar el mismo que utilizamos en el vídeo anterior, y escribir un fichero de salida, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que hacemos es, en la división de identificación, el program ID ya no es prueba 3, sino prueba 4. Bien, otra cosa que tenemos que hacer, en la sección de entradas y salidas, en el file control, ahora ya no tenemos un solo fichero, sino que tenemos dos ficheros. A uno le llamaremos fichero end, con el mismo nombre que tenía antes, y se lo asignamos a la entrada, eso no va a cambiar. Y vamos a crear un fichero que será fichero sal, se lo asignamos a el nombre externo, ya vimos en el anterior vídeo la diferencia entre el nombre interno y el nombre externo, se lo asignamos a salida. En este caso el file status, vamos a llamarle por ejemplo fs salida, para diferenciarlo del file status de entrada. Muy bien, con esto ya tenemos definidos nuestros dos ficheros en la sección de entradas y salidas. Si nos venimos ahora a la división de datos, en la file section, tenemos definido en la file definition, en la sentencia file definition, nuestro fichero de entrada, y vamos a definir también nuestro fichero de salida de la misma forma que tenemos el de entrada. De acuerdo, entonces le decimos que el recording mode también es F, y en este caso el data record lo vamos a llamar reg salida. De acuerdo, será pues también un char de 50. Muy bien. ¿De acuerdo? Porque ambos ficheros pues son iguales. Lo que pretendemos hacer, en principio, para empezar, después ya haremos otros vídeos con más
florituras, será directamente copiar los datos de un fichero, lo que venga en un fichero, copiarlo en el otro. Bien, después tenemos en la working el fs estado, que es el de entrada, y vamos a incluir el fs salida, ¿de acuerdo? Que es el file status del fichero de salida. Aunque el fs estado, bueno, podemos llamar fs entrada. Vamos a llamarle fs entrada. Vamos a hacer un cambio de fs estado a fs entrada. De acuerdo, para que fs entrada y ya no hay más fs entrada, de acuerdo. Muy bien, más que nada por mantener un criterio similar, de acuerdo, reg entrada, reg salida y fs entrada, el file status y file status fs salida, de acuerdo, que están los dos aquí. Muy bien, y con eso ya tendríamos definidos los dos ficheros, tanto el de entrada como el fichero de salida. En cuanto al proceso, el proceso es prácticamente el mismo. Tenemos un perform de cada uno de los párrafos, del inicio, el proceso y el fin. El proceso será hasta que fs entrada, el file status de la entrada, sea igual a 10, que como vemos aquí es cuando termina o cuando se ha llegado al final del fichero de entrada. Y por último, tenemos la propia definición de los párrafos de inicio, proceso y fin. Aquí en este caso, en el párrafo de inicio, deberíamos incluir también la apertura del fichero de salida, ¿de acuerdo? Open output fichero sal y en el close también close fichero sal. Como veis, en el open hemos escrito la palabra output refiriéndonos a que el fichero sal es un fichero de salida, ¿de acuerdo? Hacemos el read del fichero de entrada. En este caso tenemos que cambiar el display por la operación de escritura en el fichero salida y eso se hace simplemente escribiendo write reg salida. Y aquí es donde viene una diferenciación muy importante. Fijaos, yo en el read, con la instrucción read, ¿de acuerdo? Estoy poniendo el nombre interno del fichero, ¿de acuerdo? Pongo el nombre interno del fichero que tengo aquí arriba, ¿de acuerdo? Este fichero, fichero end, ¿vale? En serie. En las operaciones de lectura tengo que poner el fichero, la entrada del fichero, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una diferencia importante. En las operaciones de escritura no pongo fichero sal, no pongo el nombre interno del fichero. Lo que tengo que poner es el registro, ¿de acuerdo? Hay esa pequeña diferencia, no funciona exactamente igual la instrucción read que la instrucción write, ¿de acuerdo? Eso es importante verlo. ¿Vale? Aquí no pondríamos write fichero sal, sino write reg salida. Es la diferencia entre read y write. Read lee del fichero. Write escribe con el registro. ¿De acuerdo? Con el registro del fichero de salida, con este de aquí. Con este. ¿De acuerdo? Para la lectura utilizamos este nombre. Para la escritura, este de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, y con esto pues ya tenemos nuestro programa. Salvamos el programa. Con F9 abrimos una pantalla nueva. Nos vamos a la librería de JCLs. Y, perdón, no es compila C, sino compila.
Vale, pues aquí ya tenemos escrito el nombre, prueba 4, submitimos la cadena de compilación y nada, ya solo toca esperar a ver si no hemos cometido ningún error en la escritura de nuestro código. En breve saltará. Aquí está, ¿de acuerdo? Tenemos un maxDC igual a 4. Muy bien. Y ahora nos iríamos al JCL tengo aquí un JCL preparado. No nos vale el JCL de prueba 3, porque el JCL de prueba 3 solo tiene el fichero de entrada. Necesitamos un fichero de salida, ¿de acuerdo? Ya explicaré en otro vídeo cómo funciona esto de los ficheros en las cadenas JCL. Vale. Importante. A ver, aquí tenemos dos cosas, ¿de acuerdo? Este JCL es un JCL que lanza mi programa prueba 4, ¿de acuerdo? Como veis, lo hace en el step 10, en el primer paso. Pero hay un paso previo, que es el step 5, ¿de acuerdo? Ahora veremos para qué sirve este paso. El step 10 lo que hace es ejecutar el programa prueba 4 como fichero de entrada, nombre externo que aparece en el programa, utiliza el mismo fichero que hay en el anterior vídeo que utilizamos, el de prueba 3, ¿de acuerdo? Aquí la disponibilidad es SHR, que significa que el fichero existe, ¿de acuerdo? El fichero ya existe, tiene que existir, tiene que estar creado. Aquí lo que hace en salida es crear un fichero nuevo, ¿de acuerdo? Disp new, ¿de acuerdo? Significa que es un fichero nuevo. Aquí lo que hace es poner algunos parámetros relacionados con el tamaño máximo del fichero, pero bueno, eso lo veremos después. Y aquí viene lo que sería el nombre del fichero. Pruebas, el nombre físico, pruebas, prueba 4, salida. Este fichero ahora mismo no existe. ¿De acuerdo? Si entramos en la opción 3.4, veis que pruebas, prueba 4, salida, no existe. ¿De acuerdo? No tenemos este fichero. Muy bien, continuamos con la cadena, ¿vale? Y vamos a fijarnos en este primer paso. Este primer paso lanza un programa que se llama IDCAMS, que es una utilidad genérica del sistema operativo, que ejecuta, pues sirve para muchas cosas. Entre ellas, para eliminar ficheros, para borrar ficheros. Esta del significa delete, pruebas, prueba 4, salida. ¿Por qué? Porque imaginaos que yo lanzo esta cadena, ¿de acuerdo? Yo lanzo esta cadena, se ejecutaría mi programa, prueba 4, y me crearía un programa nuevo llamado salida. Si yo vuelvo a ejecutar el programa, si yo vuelvo a ejecutar solamente este paso, me dará un error porque me dirá que el programa ya existe, no permite crearlo nuevo. Por eso necesito un paso previo para borrarlo. Pero ¿qué pasa? Que la primera vez que lo voy a borrar, el fichero aún no está creado. Por eso tengo esta otra instrucción que establece el maxDC en 0. De tal manera que aunque la ejecución de esta instrucción me dé un error, no pasa nada porque establezco el maxDC en 0 y de esa manera el JCL, la cadena, no va a fallar. ¿De acuerdo? Eso será la primera vez. Si lo ejecutamos, submitimos la cadena. Vale, y vemos que ha dado un 0. Por lo tanto, nos venimos otra vez aquí al de list y vemos que ha generado nuestro fichero pruebas, prueba 4, salida. Vamos a ver el primero, el prueba 3. De acuerdo, vemos que tiene estos registros. Si nos vamos a calls, es un fichero que habíamos creado que tenía 50 posiciones, el registro de 50 posiciones. Y si nos vamos aquí a prueba 4 salida, que es el fichero de salida de nuestro programa, podemos ver
que tiene cosas raras. Tiene cosas raras. Tiene cosas raras. Claro, tiene cosas raras. ¿Y por qué tiene cosas raras? Pues porque en nuestro programa nos falta una cosa. Nos ha faltado esta instrucción. ¿De acuerdo? ¿Qué hace esto? Pues muy sencillo. Mueve el registro de la entrada al registro de la salida. Entonces, ¿qué es lo que estaba grabando ahí? Lo que se suele llamar comúnmente morralla. Si yo tengo una variable que no tiene valor, es un trozo de memoria que yo reservo. Lo que tenía escrito antes, que el sistema operativo no le va a hacer caso porque es memoria que tengo reservada, pues los ceros y unos que había ahí son los que vas a pintar en el fichero. Por lo tanto, por eso sale esto, que es sencillamente, pues eso, morralla, ¿de acuerdo? Son datos que no tienen ningún significado, simplemente porque la variable de salida estaba sin inicializar. Bueno, pues vamos a compilar. Me parece que ya habíamos lanzado el job de compilación del programa, o todavía no. No, aún no. Bueno, pues lo lanzamos de nuevo. Compilamos otra vez. Lo que había que hacer, lo que faltaba, era mover los datos del fichero del registro del fichero de entrada al de salida. Era simplemente eso. Para que tarde un poco. Vale, aquí está, terminó correctamente. Y nos volvemos al JCL de lanzamiento. ¿De acuerdo? Ahora el fichero ya existe. ¿Vale? Entonces lo va a borrar y lo va a crear nuevo. El paso 5 lo borra y el paso 10 ejecuta el programa creando de nuevo nuestro fichero. Ahí lo pone, ¿de acuerdo? Paso de borrado del fichero de salida y paso de ejecución del programa. Vemos que acabó bien y ahora, si nos fijamos en el fichero de salida, vemos que ya tiene justo lo que tiene que tener. Aparte de eso, como el registro es de 50 posiciones, comprobamos que el fichero también es de 50 posiciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a aprovechar este programa para ver una cosita más, dar un pasito más adelante en el COBOL. Vamos a hacer una cosa. En FS entrada vamos a añadir esto que os voy a poner aquí. Bien. ¿Esto qué es? Esto que estáis viendo aquí podrías decir, bueno, esto son subcampos dentro del campo entrada. Pero no es verdad. Este 88 tiene un significado especial. ¿Vale? Los subcampos se suelen poner 0,1, 0,5, 10, 15, etcétera, etcétera. Esto de aquí no son subcampos. Estos son valores fijos que puede tener esta variable de aquí, ¿de acuerdo? FS entrada, aparte de otros muchos valores,
por ejemplo el 2, el 5, el 8, el 14, el 95, ¿de acuerdo? Puede tener los valores 0, 0 o los valores 0 y 10. Con esto lo que estoy haciendo es asignar un nombre a estos valores para esta variable. De tal manera que yo puedo hacer esto. En lugar de decir, realízame el proceso, ejecuta el párrafo proceso hasta que fs entrada valga 10, le puedo decir hasta entrada fin, hasta que se cumpla esta condición. Y esta condición lo que viene diciendo es hasta que fs entrada tenga el valor fs entrada fin, es decir, alcance el valor 10. ¿De acuerdo? Son nombres que se asignan a valores de una determinada variable. ¿De acuerdo? Y eso es con un 88. ¿De acuerdo? Estos 88 son especiales. Veremos con más profundidad también cuando veamos más profundamente el tema de variables y registros, lo veremos con más. Pero bueno, de esta manera ya se va introduciendo un poco. Salvamos nuestro programa. Volvemos a compilarlo. Compilamos el programa. Nos venimos al JCL de ejecución. Pero antes vamos a modificar el fichero de entrada. Porque de esta manera, pues, comprobamos que también vale para... Vale, vemos que la compilación acabó bien. Bueno, pues le vamos a poner otros valores, ¿no? Registro 1, registro 2, registro... De acuerdo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hola mundo. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y así, ¿no? Por ejemplo, no sé. Vale, por hacer por ponérselo un poco más difícil. Muy bien, salimos del... Estamos aquí, salimos del fichero, nos vamos al JCL de ejecución. Y ya está. Ejecutamos. Que no tengo aquí el... Vale, vemos que ha dado un 0 y nos venimos al fichero de salida. Vemos que el fichero de entrada, al final le habíamos puesto 14 registros, que son justamente los que tiene el fichero de salida. ¿De acuerdo? 14 registros. Vale, pues nada, con esto ya hemos visto lo que sería el comportamiento básico de un programa que coge los datos de un fichero de entrada y escribe esos datos en un fichero de salida. Es un comportamiento muy básico. En próximos vídeos lo iremos complicando un poquito más, ¿de acuerdo? Pero bueno, para empezar, está bien conocer la base de cómo funciona todo. Muy bien, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.